Muy buenos días a todos. Una cordial bienvenida a este webinar sobre tratamiento de datos personales en la investigación biomédica, un tema que reviste gran interés para las empresas agremiadas de FedePharma. La investigación biomédica, como ustedes saben, es esencial para el desarrollo de nuevos medicamentos y dispositivos médicos en beneficio de los pacientes y en general de la sociedad. A su vez, la actividad biomédica se desarrolla en distintas áreas que conllevan el manejo de la información relativa a la salud, la cual se encuentra regulada en un marco normativo tanto nacional como internacional. Los datos de salud y en general los datos personales pueden ser tratados siguiendo una serie de condiciones, derechos y obligaciones de los diferentes actores. Pero es conocido que el uso adecuado de dichos datos personales permite un desarrollo más eficiente del sistema de salud en sus diferentes áreas, sean asistenciales o de investigación. Además, son importantes para la emisión de políticas públicas. En el caso específico de Costa Rica, se está impulsando la investigación biomédica por medio del Hub de Ciencias de la Vida y muy recientemente fue aprobado por la Junta Directiva de la Caja del Seguro Social el reglamento para la investigación biomédica con el propósito de hacer operativo el desarrollo de estudios biomédicos en esta institución. De allí que el tema que nos reúne hoy pues cobra mucho más importancia. De nuevo, muchas gracias por su participación e interés y cedo la palabra entonces a Edgar para dar inicio al webinar. Gracias, Victoria. Buenos días a todos. Un gusto que estén acompañándonos en este webinar. Es un hecho que el paciente, como titular de derecho en relación con sus datos, es más formado y más activo en relación con la toma de decisiones relacionadas con su salud. Hoy en Costa Rica contamos con un marco regulatorio en la Ley 8.968 y existe un proyecto de reforma integral a dicha ley que establece las bases del tratamiento de datos personales, por lo que es importante que los actores conozcan los aspectos más importantes para realizar un tratamiento adecuado de datos e investigación y mitiguen los riesgos en la medida posible, por medio del conocimiento de lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer con dicha información. Para ello, esta mañana tenemos el gusto de contar con la exposición de Gabriela Arroyo, abogada y máster en propiedad intelectual, experta en protección de datos y propiedad intelectual del Bufet Soleil Saborío y Asociados, con 20 años de experiencia profesional en temas de propiedad intelectual, temas regulatorios en salud y protección de datos personales, miembro de comisiones técnicas y ponente en diversos foros sobre sus áreas de experiencia. También contamos con la grata presencia de doña Emilia Saborío, abogada y máster en bioética, experta en investigación biomédica y derechos humanos del Bufet Soleil Saborío Asociados, con más de 33 años de experiencia profesional en investigación biomédica, derechos humanos, derecho comercial internacional e inversiones. Coordinadora de diversas comisiones de gobierno y sector privado, así como ponente en sus áreas de experiencia. Agradecemos a Gabriela y a doña Emilia por el interés en compartir sus conocimientos y experiencia sobre este importante tema. Asimismo, queremos agradecer a todos los participantes y les hacemos una cordial invitación para que nos remitan sus preguntas por escrito al chat o al correo indicado edgar.tenorio@fedefarma.org. Las preguntas serán respondidas al final de la presentación. Este servidor les estará brindando el apoyo requerido. Aprovechamos para recordarles que FedePharma tiene presencia en redes sociales tales como LinkedIn, Twitter, Facebook y YouTube, para que nos puedan seguir en dichas redes y obtengan información de interés del sector farmacéutico. Sin más preámbulo, quedan en manos de Gabriela y Emilia. Bienvenidos. Buenos días a todos y a todas. Es un gusto compartir esta mañana con ustedes nuestras reflexiones con respecto a un tema que, como han señalado Vicky y Edgar, son de fundamental importancia, especialmente en materia de salud e investigaciones biomédicas. Nos referimos al marco regulatorio aplicable al tratamiento de datos personales. Las regulaciones aplicables a la protección de datos de las personas, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, pretenden cumplir un objetivo fundamental: dar efectividad al derecho que tienen las personas de disponer y controlar sus datos personales,
de decidir dentro de esta capacidad de disposición y de control cuáles datos proporcionar o negarse a proporcionar al Estado o a un particular, de conocer quién hará uso de esos datos o dispondrá de esos datos, para qué dispondrá de ellos, es decir, para qué utilizará la información, y paralelamente el derecho de las personas a oponerse que determinadas personas usen o den tratamiento a sus datos o que dichos datos sean utilizados para determinados fines. Incluso tiene la posibilidad de negarse a que datos que ya han sido tratados o que están almacenados por determinadas personas o por el Estado no sean utilizados. La protección efectiva de este derecho requiere que el Estado disponga de una serie de medidas normalmente de carácter legal, dirigidas fundamentalmente a, primero, determinar las causas que habilitan el uso de la información de las personas, pues este es un derecho, el derecho a la intimidad y a la privacidad, en principio impediría el acceso a estos datos. Entonces se tienen que determinar las causas que habilitan el uso de la información. La ley asimismo debería identificar claramente los fines de interés público especial que se persiguen con la autorización de acceso a los datos, y asimismo debe definir garantías técnicas, organizativas y procedimientos que permitan en la práctica cotidiana la protección efectiva de este derecho de las personas. En los próximos minutos nos referiremos en forma general a las regulaciones aplicables a la protección de datos personales en Costa Rica y en forma más específica a la protección y el tratamiento de datos personales en el ámbito de la investigación biomédica. Así, Gabriela nos introducirá en la materia con un análisis de la regulación aplicable a la protección de los datos de manera general, y una vez concluido el análisis pasaremos a repasar las regulaciones aplicables para el caso de las investigaciones biomédicas. Así que le doy la palabra a Gabriela para que nos pueda ilustrar sobre el tema que nos reúne hoy. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días también. Antes de dar inicio, agradecer a Fedefarma por la organización de este foro para que comentemos, como todos hemos conversado esta mañana, de un tema tan interesante. Y como lo indicaba también Emilia, creo que la parte que vamos a ver ahora, que son los conceptos generales, son importantes hacer una revisión de ellos porque nos pondrán en contexto durante la exposición de ciertos términos. Es importante sobre todo este tema porque actualmente el paciente ya se debe de ver como un gestor de sus propios datos. Un rol más activo tiene el paciente en relación con la información derivada de los tratamientos de salud, y contamos en Costa Rica, como bien lo dijimos al inicio, un marco regulatorio ya robusto, pero aún fragmentado, nada novedoso. Esto ocurre, digamos, también pues en otros países y en otras dimensiones en donde tal vez hay ciertos derechos que están un poco más maduros, pero en realidad yo diría que estos conceptos generales, y aquí es donde quería entrar, digamos que en la materia, los vamos a ver y están basados conforme a lo que establece la Ley de Protección de Datos de Costa Rica, que es la 8968. Además también su reglamento. También vamos a conversar sobre algunos datos o algunos conceptos que se están tomando en consideración en esta reforma integral, y pues en toda aquella normativa específica de, por ejemplo, los servicios de salud, como podrían ser la caja. Entonces, para dar inicio, creo que es importante que todos empecemos, ¿verdad?, por un tema que es básico, y es entender qué son los datos personales. Entonces, tenemos que decir que los datos personales es toda aquella información que identifica de una manera directa a una persona o que hace que una persona pueda identificarse de una manera indirecta. Entonces, en este sentido, podríamos decir que un dato personal es aquel que se obtiene, por ejemplo, por medio de un identificador, por medio de códigos, por medio de números, por medio de datos de localización, por ejemplo, la dirección IP.
elementos propios que identifican entonces a la persona física, como por ejemplo sus datos fisiológicos, genéticos, culturales y sociales. Entonces, existen también en esta concepción de datos personales diferentes categorías, y entre estas categorías vamos a ver, y hay muchísimas taxonomías, pero aquí vamos a mencionar tal vez los más interesantes para efectos de esta presentación, que son los datos identificativos, los datos sociales, económicos y los especiales. De una manera muy breve, diríamos que los identificativos obviamente son aquellos que logran identificar de una manera directa a una persona, como podría ser su nombre. Los datos sociales, que lo que nos van a decir o nos van o podríamos decir que son aquellos relacionados con un estatus social de las personas. Los económicos relacionados con términos financieros. Pero de una manera, yo diría que es relevante, vamos a hablar hoy de los datos especiales, es decir, aquellos datos que requieren una protección especial porque se tratan de datos sensibles. Y así son conocidos en nuestro ordenamiento jurídico como datos sensibles. Esos datos sensibles también a su vez van a tener unas subcategorías que podríamos decir que se encuentran los datos de salud, ¿verdad? Y los datos de salud obviamente son aquellos datos que son relativos al estado de la salud física o mental de una persona. Y también podríamos decir que dentro de estos datos se encuentran aquellos datos que son relacionados con o derivados de la atención asistencial de los servicios de salud. Entonces, estos datos nos van a revelar el estado de salud de una persona, por ejemplo, el expediente clínico de alguien. Y estos datos van a tener una finalidad particular, ¿verdad? Que podría venir a ser adoptar ciertas medidas preventivas, podrían ser incluso aquellos datos que se derivan de un tratamiento específico, aquellos datos que además son resultados que requieren, por ejemplo, los médicos para diagnosticar un padecimiento. Son aquellos datos que además también nos permiten o que permiten a los estados o a la administración pública adoptar políticas sanitarias públicas, y también aquellos datos que se derivan, por ejemplo, a la hora de realizar investigación biomédica y que permiten hacer verificación sobre la seguridad y sobre la eficacia, por ejemplo, de un medicamento. Además, también dentro de estos datos de protección especial se encuentran los datos biométricos. Esos datos biométricos son aquellos que son obtenidos a partir de un tratamiento técnico, ¿verdad? Y que son relativos a las características físicas y fisiológicas o conductuales que permiten identificar una persona, como que, por ejemplo, imágenes y, por ejemplo, una huella dactilar. Y también dentro de esta categoría de especial protección se encuentran los datos genéticos. Esos datos genéticos que son relativos a esas características genéticas heredadas o adquiridas que proporcionan también a su vez una información que permite identificar de una manera única a una persona a través de un análisis, por ejemplo, de una muestra biológica. Es importante para pasar al otro concepto nada más indicar que esos datos son tan especiales y son tan protegidos que de manera general en los ordenamientos jurídicos se regulan como una prohibición específica del tratamiento de estos datos. Y existen ciertas excepciones que permiten el tratamiento. El tema que hoy nos trae, la investigación biomédica, es una, por ejemplo, de esas excepciones que permite realizar el tratamiento de este tipo de datos, entre otros. Además, también es importante pues conversar esta mañana para también entrar en este contexto de qué significa un tratamiento de datos personales. El tratamiento de datos personales básicamente es aquello, ¿verdad? Que es una operación o un conjunto de operaciones sobre datos personales que se pueden realizar de manera manual o digital. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de tratamiento, un tratamiento va a ser toda recogida, todo registro, toda organización, estructura, conservación, por ejemplo, modificación, consulta, utilización, difusión, interconexión, supresión y destrucción. Es decir, es todo lo que se hace con ese dato personal durante el ciclo de vida del dato, desde que es obtenido hasta que es, digamos, destruido o eliminado.
Además, también es importante conversar sobre quiénes son, digamos, esos actores que en este momento pues tenemos que tomar en consideración para efectos de privacidad o para efectos de protección de datos personales. En esta columna izquierda encontramos el responsable, el encargado y el subencargado, que posiblemente son todos ustedes o muchos de los que hoy nos acompañan en esta conversación sobre datos. Y el responsable es definido entonces como aquella persona física, ¿verdad? O también podría ser una persona jurídica que va a definir cuáles son los fines y cuáles son los medios para realizar el tratamiento de los datos personales. Tenemos también al encargado. El encargado y el subencargado son figuras que se encuentran jurídicamente reguladas, que es muy posible que se encuentren, por ejemplo, en esta relación del tratamiento del dato, pero no son necesarios, es decir, perfectamente puede ser solamente que tengamos un responsable, pero los traemos a colación porque usualmente se trabaja con el encargado y el subencargado, sobre todo, digamos, en la actividad que ustedes realizan. Entonces, el encargado va a ser aquella persona que va a realizar un tratamiento de datos personales, pero por cuenta y a nombre del responsable. Y el subencargado, a su vez, también es aquella persona que va a realizar un tratamiento de datos personales, pero por cuenta también y por nombre del encargado y del responsable. Es decir, va a rendirle cuentas y únicamente podría hacer ese tratamiento de datos que son autorizados y para los fines y limitaciones establecidas por el responsable. El titular, por supuesto, yo diría que es casi que la figura central. El titular es aquella persona que es la dueña de los datos personales, quien ostenta todos los derechos en relación a ese derecho fundamental constitucional que es la protección de datos personales. Y por supuesto que también los entes rectores, y los entes rectores podríamos decir que son todas aquellas instituciones o organismos o autoridades de control ante quienes, todos los que están en la columna izquierda, pues van a tener que, por decirlo así, pues rendir cuentas o que van a ser supervisados, auditados, y en el marco siempre del tema de privacidad con respecto obviamente al tratamiento de los datos personales para que se esté haciendo de conformidad con lo que establece, digamos, que el marco normativo. Además, también en la normativa costarricense hay una figura jurídica que por eso la incluimos, que es el intermediario, y el intermediario básicamente va a ser aquella persona jurídica, ¿verdad? O aquella persona física que lo que brinda básicamente es como la infraestructura tecnológica, ¿verdad? Tiene servicios, por ejemplo, de plataforma, de software y de infraestructura. ¿Por qué lo ponemos? Bueno, porque además de ser una figura jurídica que se encuentra regulada en el ordenamiento y que es también un actor o que puede ser un actor, la importancia es que adicionalmente también tiene que cumplir con las medidas de seguridad y tiene que garantizar el cumplimiento de los derechos y las libertades de los titulares de los datos. Además, también es importante decir que el tratamiento de los datos personales debe de realizarse siguiendo ciertos principios rectores y como ya lo dijimos, además existen una serie de derechos que derivan de ese derecho de protección de datos personales de los titulares. Y además también la normativa habla de obligaciones que deben de cumplir los responsables. En este sentido, entonces vamos a ver cuáles son esos principios rectores. Y cuando hablamos de los principios rectores, básicamente se encuentran difuminados en la normativa nacional, pero en otras tal vez un poco más exactos, pero sí implican o sí se encuentran regulados de manera que deba de cumplirse cuando se hace el tratamiento, el principio de licitud. El principio de licitud básicamente lo que establece es que debe de existir una base jurídica que permita el tratamiento de esos datos. Es decir, si esa base jurídica no está, el tratamiento de todo deviene ilegal, ¿verdad? O viene contrario a la normativa. Vamos a ver por qué es tan importante, porque al final y más adelante lo vamos a ver, la base jurídica que permite ese tratamiento básicamente es el consentimiento informado para efectos del el ámbito de lo que hoy estamos hablando, que es investigación biomédica. Además también podría ser, por ejemplo, lícito un tratamiento cuando hablamos de intereses vitales o, por ejemplo, cuando hay interés público.
El TAT básicamente es otro de los principios, ¿verdad?, que establece que esos datos deben ser tratados con fines leales y también explícitos. El principio de transparencia, que básicamente lo que establece es que tiene que existir una relación de trazabilidad del tratamiento y que además esa trazabilidad puede ser conocida también por el titular, como por ejemplo, qué es lo que se hace con toda la información, pero además también debe de garantizar debe garantizarle al titular un fácil acceso a esa información relacionada con sus datos personales. La limitación de la finalidad básicamente lo que se refiere es que son datos que cuando son obtenidos o cuando se hace un tratamiento de datos deben de hacerse con fines explícitos, determinados y específicos. Eso es realmente importante para la materia en la que conversamos y más adelante también pues lo vamos a ver. Minimización de datos. Bueno, minimización de datos es que cuando se hace un tratamiento de datos únicamente yo debo de realizar un tratamiento de los datos que son estrictamente necesarios. Exactos implica que los datos cuando se hace un tratamiento deben de ser actuales, deben ser veraces y tienen que ser de una manera completa. La limitación del plazo de conservación es otro de los principios que también debe de garantizarse y básicamente lo que establece es que los datos van a ser tratados durante el tiempo específico que es necesario, salvo que, por ejemplo, la ley establezca, digamos, un plazo en el cual se debe hacer una conservación de ese dato, para lo cual se van a tener que adoptar, digamos, que ciertas garantías. El principio de seguridad es el último que tenemos aquí, pero ese principio de seguridad básicamente lo que debe de garantizar es que el tratamiento de los datos tiene que hacerse con base en 3 pilares. Tiene que ser un tratamiento íntegro, ¿verdad? Es decir, que no debe ser sujeto a modificaciones. Debe ser confidencial, que es una de las obligaciones importantísimas también para hacer un tratamiento de datos y que implica a su vez también pues una serie de acciones por parte de los responsables para mantener esa información confidencial, como por ejemplo los contratos de confidencialidad, y además también implica que debe de tener una disponibilidad, es decir, el responsable debe de garantizarle al titular que tiene los datos disponibles cuando necesita accesar a ellos. Significa entonces que debe de adoptar medidas el responsable para proteger esos datos contra la pérdida, contra el daño, contra la destrucción. Entre todos estos principios, también hay otro principio que se llama el principio de responsabilidad proactiva, que más adelante veremos de una manera más detallada por la importancia que reviste. Pero además también entonces de los principios dijimos, bueno, además también el marco normativo establece, ¿verdad?, una serie de derechos que se derivan de ese derecho a protección de datos y entonces son los denominados derechos ARCO en nuestra normativa y esos derechos ARCO que básicamente lo que hacen o que garantizan es que el titular tiene el derecho a accesar o acceder a sus datos personales, tiene derecho a conocer cuáles son los fines que se persiguen con el tratamiento de los datos, las categorías, los destinatarios, por ejemplo. Si hay, digamos, una toma de decisiones automatizadas, el titular tiene el derecho también de saberlo. El derecho también de obtención, por ejemplo, de copias por cualquier medio digital o manual de su información. El derecho de rectificación, ese derecho que básicamente está muy ligado también al principio que hablamos ahora de exactitud, que en la medida que, por ejemplo, no haya un dato que sea actual, que pueda solicitar que se rectifique el dato. Y que además también ese dato se mantenga veraz y actual. Tenemos también el derecho de cancelación, ese es un derecho que el titular también tiene en el sentido de solicitar la cancelación del tratamiento en cualquier parte del ciclo de vida del dato. Y también el derecho de oposición, ¿verdad? Ese derecho de decir, bueno, no quiero que se haga un tratamiento de mis datos o no quiero que se siga haciendo un tratamiento de mis datos. Ese sí está más ligado, digamos, que a, por ejemplo, a no recibir para fines de marketing y otros temas es más utilizado, pero también es un derecho que más adelante veremos porque es particular para el tema de investigación biomédica porque podría tener algún tipo de limitación para los participantes en una investigación. Y pues se habla también de otros derechos, que es el derecho de supresión, y obviamente pues ese es el derecho que tiene, digamos, el titular, que cuando hay, por ejemplo, un dato inexacto o cuando hay un dato que está siendo tratado y que no es necesario de que se suprima.
Además también el derecho de portabilidad, ese derecho de portabilidad que implica que el titular tiene el derecho de decir que cuando se cuenten con los medios técnicos adecuados se puede hacer una remisión de sus datos a otro responsable. Y además también el derecho de limitación del tratamiento de los datos, ¿verdad? Es decir, que cuando él diga que ya no quiere más hacer ese tratamiento o que, por ejemplo, quiere ejercer alguno de estos derechos, se limite la continuación de ese tratamiento, por ejemplo, con el fin de determinar la veracidad de los datos. Entonces, ¿por qué se encuentran aquí o por qué lo mencionamos? Porque al inicio dije, bueno, los derechos ARCO se encuentran regulados en nuestra normativa. Estos otros derechos, el de limitación, el derecho, por ejemplo, de supresión y el derecho de portabilidad, si bien es cierto no se encuentran de una manera expresa en la ley 8968, que es la de tratamiento de datos, sí se encuentran recogidos en el reglamento del expediente único y por esa razón están mencionados porque ya se está haciendo un reconocimiento de estos datos, lo cual, de estos derechos, lo cual realmente es muy bueno. Además hablamos, ¿verdad?, de que existen ciertas obligaciones que tienen los titulares, perdón, que tienen los responsables y que obviamente pues a su vez van a tener los encargados o los subencargados en el caso de que existan en esa relación. Entonces, entre estas obligaciones podríamos decir que principalmente se encuentra la responsabilidad de definir cuáles son los medios, ¿verdad?, y cuáles son los fines para el tratamiento. Y entonces significa que van a tener que adoptar medidas técnicas y organizativas que permitan que el tratamiento de esos datos se hagan de conformidad con las regulaciones. Existe también uno de las principales obligaciones y que yo dije, hay un principio y que después más adelante vamos a tratar, pues es es el de responsabilidad proactiva. Es prácticamente también una obligación realmente importante porque implica que el responsable tiene que hacer el tratamiento de acuerdo con el reglamento, pero además tiene que demostrar el cumplimiento de esos principios, ¿verdad? ¿Y qué significa esto? Entonces, bueno, resulta que de aquí derivan una serie de obligaciones y además también evidentemente de recomendaciones que se tienen que realizar para poder demostrar que cumple con ese ordenamiento. Por ejemplo, tenemos que se encuentra el registro de actividades de tratamiento que básicamente lo que hace es que entonces los responsables pues tengan que tener, y los encargados si existen, tengan que tener, por ejemplo, un registro de cuáles son aquellos datos que se están tratando, cuáles son las categorías de los datos, cuáles son los fines, por ejemplo, los destinatarios y obviamente pues muy importante, cuál es la base de legitimación que autoriza hacer el tratamiento de ese dato. La evaluación de impacto de protección de datos también es otra de las obligaciones cuando, por ejemplo, se hace un tratamiento de datos que de acuerdo a la naturaleza y de acuerdo al riesgo y el volumen de datos que se maneje, es necesaria realizarla y que lo que al final va a venir es a medir cuáles son los riesgos que podrían existir para los derechos y para las libertades del titular de esos datos y nos permite pues aplicar todos los controles que sean necesarios para minimizar el riesgo, de manera que se pueda trabajar o se pueda realizar un tratamiento siempre, pero con un riesgo que sea aceptable. La figura del delegado de protección de datos, si bien es cierto, no es una figura que se encuentre actualmente regulada en la legislación, sí se encuentra regulado o sí es una propuesta que se encuentra en el proyecto de ley que actualmente se discute en la Asamblea, porque es una figura que además también ya se ha utilizado a nivel europeo y a nivel iberoamericano, en los estándares es una recomendación, y básicamente lo que hace es que viene a ayudar al responsable o al encargado para asesorarle, para informarle en materia de privacidad, ¿verdad? Y los códigos de conducta también es otra de las figuras que aquí las indicamos como una obligación, porque además también así viene en la propuesta de esta reforma, que al final no es otra cosa que es digamos, aquel código que permite demostrar al responsable y al encargado que cumple con la normativa, que cumple con las evaluaciones de impacto, que ha hecho análisis de riesgo de ese tratamiento de los datos, ¿verdad? Que se han adoptado las medidas necesarias y que además también pues los datos son tratados de una manera segura.
Estos códigos de conducta básicamente son realizados por los sectores que son interesados, como por ejemplo en España se habla de un código de conducta de farmaindustria, en donde entonces el sector se pone de acuerdo y determina todos estos protocolos que deben de seguir con respecto al tratamiento de los datos e incluso establece sanciones. Son adoptados de manera voluntaria, pero una vez que son adoptados por el responsable son de cumplimiento obligatorio. Y por supuesto, pues el principio de seguridad del que hablamos ya anteriormente, ¿verdad? Porque el responsable debe de garantizar que los datos se van a mantener seguros, ¿verdad? Es decir, que se va a cumplir con los pilares de la disponibilidad que hablamos, de integridad, de autenticidad de los datos. Esto todo al final lo que hace también y lo que establece nuestra normativa es que el responsable tiene que cumplir y que debe de tener protocolos de privacidad, debe de tener protocolos de seguridad, debe de tener protocolos de actuación, que básicamente esos protocolos de actuación lo que hacen es que determinan cuáles son los pasos a seguir para hacer el tratamiento de los datos y debe también obviamente pues garantizar o tener garantías efectivas, ¿verdad? Es decir, además también pues el responsable tiene que tener toda una serie de protocolo, por así decirlo, en que establezca el procedimiento de cómo esos titulares de esos datos van a poder tener acceso o van a poder cumplir con sus derechos, ¿verdad? Usualmente pues se trabaja a nivel de formularios y obviamente pues además establecido el procedimiento por medio del cual se van a recibir cuáles son esas quejas, cuáles son esas solicitudes de ejercicio de derechos y obviamente pues tienen que estar también cumplidos y atendidos en el plazo establecido por la norma. Además, también existe la obligación en nuestra normativa de inscripción de bases de datos, ¿verdad? Pero una inscripción que es obligatoria solamente en el caso de que se comercialicen, difundan o distribuyan con fines comerciales esas bases de datos. Y existe otra obligación, que es la obligación de mantener capacitado al personal, ¿verdad? Que hace el tratamiento de datos y de tener un manual de capacitación que además también sea actualizado. Hablamos que una de las obligaciones para el tratamiento de los datos y sobre todo pensando o ubicándonos en lo que establece pues nuestra normativa es la obtención del consentimiento informado para poder hacer el tratamiento y específicamente para el tema de investigación se encuentra así regulado. Es decir, cuando hablamos de este consentimiento informado nos vamos a referir al consentimiento informado adicional al consentimiento informado, del que les hablará Emilia más adelante para efectos de investigación biomédica, porque este es específicamente para autorizar hacer ese tratamiento y entonces ese consentimiento informado se entiende como una manifestación de voluntad expresa por parte del titular que tiene que ser claramente libre, tiene que ser inequívoca, además tiene que ser informado, ¿verdad? Por ahí entonces es importante pues que hablemos entonces de cuáles son los requisitos del consentimiento, porque resulta que la normativa establece esta obligación para hacer el tratamiento, pero además dice, bueno, usted tiene que tener el consentimiento informado para poder tratar los datos, pero no es cualquier consentimiento, el consentimiento tiene que cumplir con una serie de requisitos y condiciones. Entre estos requisitos, por ejemplo, se encuentra que debe ser escrito, tiene que constar definitivamente en un documento físico o electrónico de conformidad con lo que establece la norma, tiene que ser de fácil comprensión, ¿verdad? Entonces tiene que estar redactado en un lenguaje sencillo, ¿verdad? Debe ser además también legible, debe ser gratuito y además en este consentimiento se tienen que especificar los fines determinados para los cuales se va a realizar el tratamiento. Esto es realmente importante y Emilia lo va a comentar más adelante con respecto al tema de cuál va a ser esas finalidades, ¿verdad? Que pues deberían de especificarse y qué tan amplias o no, pero en términos generales, para efectos de investigación biomédica, ha coincidido, digamos que a nivel europeo, y a nivel también, que es la referencia que nosotros seguimos para efectos de privacidad, de que se puede tratar, digamos, de una finalidad
menos específica, es decir, podría ser un poco más abierto, no tenemos que decir necesariamente que, por ejemplo, se va a participar en una investigación para un cáncer, por ejemplo, de cerebro, pero sí se permite que diga, por ejemplo, investigación oncológica. Y algo muy interesante es que podría permitirse entonces los segundos usos, ¿verdad? Dependiendo de cómo se encuentre redactado y conforme haya, y dependiendo también de lo que haya autorizado, por supuesto, el titular de los datos, ¿verdad? Después también es importante decir que, bueno, que esos segundos usos, si bien es cierto, pues estarían permitidos, se tienen que ser completamente muy ajustados o tienen que ser fines compatibles con el fin que fue autorizado inicialmente, ¿verdad? Y que toda esta pues finalidad compatible y que todo este segundo uso, por supuesto, tiene que hacerse siempre respetando todas las garantías que existen para el paciente, de manera que, o que existen para el titular, de manera que, por ejemplo, se le tiene que decir entonces que cuando se va a hacer un segundo uso, que por supuesto tiene el derecho de oposición, que también por supuesto tiene todo ese derecho de informar de qué va a ser, por qué va a ser tratado, por quiénes va a ser tratado también. Y pues también incluso se habla que estos segundos usos pues necesariamente se podrían adoptar ciertas garantías, como por ejemplo la pseudonimización o codificación de los datos. Ok, ahora vamos a hablar de otro tema que también nos parece importante conversar esta mañana, que es el tratamiento de datos que se dan en la seguridad social, ¿verdad? Es importante entonces, porque ya hemos hablado que existe un derecho de acceso que tiene el titular, ¿verdad? Cuando se hace la revisión de toda esta normativa específica, pues también definitivamente tiene que ser conforme a lo que establece esta ley 8968, y así está reconocido también por el reglamento del expediente único del EDUS, ¿verdad? Que dice que va a ser de aplicación. Entonces significa que se está reconociendo ese derecho que tiene digamos, el titular con respecto a ejercer sus derechos, y entre estos derechos, por supuesto, que el derecho de acceso, ¿verdad? No lo explica de una manera como quisiéramos encontrarlo, pero sí, ¿verdad? Se encuentra, por ejemplo, regulado un artículo que habla sobre el usuario y el expediente, ¿verdad? Y entonces dice, bueno, que es aquella persona ajena al establecimiento de salud, ¿verdad? Llámese en ese caso, digamos, la caja o quien haya contratado la caja, que tiene una autorización para hacer uso de ese expediente. Y también nos reconoce, diría yo, en el artículo 22, que habla sobre la entrega de documentos, en donde dice que se requiere una autorización de la dirección médica, pero además también una autorización del paciente en la que se indique la finalidad. Aquí lo que me parece interesante hablar es que definitivamente está hablando de la autorización del paciente, porque no habría otra forma de que un tercero tenga acceso, digamos, a esa información. Pero bueno, sí establece un requisito adicional, que es la autorización de la dirección médica. Y también habla en el artículo 26 cuando se va a poder acceder, ¿verdad?, a ese expediente para otros efectos. Y entonces ahí específicamente habla sobre la investigación y dice de manera expresa que requiere autorización de la dirección médica. Con respecto, digamos, al acceso de terceros a esos datos, ¿verdad?, de los pacientes de la caja, pues entonces se encuentra, por ejemplo, el artículo 44 del reglamento, que lo que establece básicamente es que los requisitos para que un tercero pueda tener acceso a esa información es, bueno, contar con la autorización de la dirección médica, pero también contar entonces con la autorización del paciente. Y pues en otros artículos también se habla, y yo creo que eso es un tema interesante que debemos ponerlo aquí en la mesa, en esta sección de la exposición, y es que dice con respecto a la propiedad del expediente. Y entonces dice, bueno, que la propiedad del expediente, pero refiriéndose a los términos de la materialidad, ¿verdad? Es decir, al tema del software, por ejemplo, al tema de la plataforma tecnológica, pues que le pertenece a la caja. Y que además reconoce en el artículo 1 de la ley del expediente digital que ese expediente único es un repositorio de datos, ¿verdad? Y que podría ser accedido por múltiples usuarios autorizados. Entonces, yo diría que aquí pues lo importante al final es que tenemos que tener en cuenta que claramente también se está haciendo un reconocimiento, bueno, no tan claramente, perdón, pero que sí se está haciendo un reconocimiento de ese derecho de acceso que tiene el titular con respecto a su información, y que al final pues sí va a necesitar tener
una autorización de la dirección médica, ¿verdad? Más una autorización del paciente para, y que además debe de indicar cuáles son los fines, ¿verdad? Para poder tener ese acceso. Ok, entonces, ahorita vamos a hablar del tratamiento de datos personales en investigación biomédica y doña Emilia va a comentarnos sobre estas regulaciones en adelante. Sí, muchas gracias, Gabriela. No sé si puedes seguir vos compartiendo la pantalla. Vamos a referirnos ahora específicamente al tema de la protección de datos en el ámbito de la investigación biomédica. En este sentido, adicionalmente a la normativa general que regula la protección de datos personales, a la cual se ha referido Gabriela ampliamente y que también es aplicable a la investigación biomédica, en Costa Rica contamos con regulaciones específicas aplicables al tratamiento de datos en investigación biomédica, regulaciones que son consecuentes con la necesidad de otorgar una protección especial a estos datos considerando su naturaleza de datos sensibles. En efecto, la Ley Reguladora de Investigación Biomédica y su reglamento establecen una serie de disposiciones que establecen tanto los derechos que corresponden a los participantes en la investigación con respecto al tratamiento de sus datos personales, como una serie de obligaciones a cargo de aquellas personas o entidades que tienen acceso a estos datos con la finalidad de proteger los derechos de los participantes. En este sentido, la ley y el reglamento establecen claramente como derechos de los participantes relacionados fundamentalmente con el acceso a la información y el derecho a que se garantice la confidencialidad y el correcto uso de esta información, entre las cuales encontramos una serie de derechos. Con respecto al derecho de acceso de la información que tiene el participante, una de las disposiciones fundamentales establece que el paciente tiene derecho a ser informado sobre la naturaleza de la investigación, sobre los procedimientos, los riesgos y beneficios y otras opciones terapéuticas o diagnósticas, sobre el derecho que tiene a la confidencialidad de la información recabada y sobre sus derechos en relación con la participación en la investigación. De todos estos derechos debe ser adecuadamente informado el participante o el eventual participante al momento de la firma del consentimiento informado. Establece la legislación también que el participante tiene derecho a acceder a la información relevante que surge de la investigación, es decir, cómo va evolucionando la investigación, los avances, los eventos adversos que eventualmente puedan surgir y que sean inesperados, las enfermedades que se descubran, aunque en el participante, aunque no sean parte del proceso de investigación. Tiene derecho de acceder a los resultados de sus análisis cuando estos no hayan sido sometidos a procesos de disociación o anonimización. Tiene además derecho a acceder a copia de su expediente personal en el cual deberá constar toda la información referente a la investigación de manera que el paciente pueda accesarla en cualquier momento. Tiene además el paciente derecho a conocer los resultados finales de la investigación y cualquier uso futuro que se pretenda dar a estos resultados. Esto es con respecto al acceso a la información. Acordémonos que hay dos grandes ramas de los derechos de los participantes: el derecho a acceder a la información y el derecho a que se disponga de esa información y de que de tratarse se maneje confidencialmente. Con respecto a la confidencialidad, entonces, la ley y el reglamento insisten en el derecho a que se guarde la confidencialidad de la información de los pacientes o de los participantes sobre su identidad, sobre su información personal, sobre su salud, sobre los tratamientos o los resultados de los análisis o procedimientos a los que sean sometidos,
con las excepciones que señala la ley y que son taxativas. Es decir, no podemos crear ninguna excepción más que aquella que establece la ley con respecto a las obligaciones de confidencialidad, que lo requiere una autoridad judicial, el CONIS, el SEC, el monitor o el auditor dentro de sus funciones de auditoría de la investigación, o el médico tratante del participante en el caso de que sea requerido para el tratamiento del paciente o en el caso de que se requiera para su atención médica en casos de emergencia. Otro de los derechos muy importantes del participante es que los datos de los participantes no pueden ser cedidos a terceros sin su previa autorización, incluso sin contar con la autorización de sus familiares en caso de que la cesión de los datos pudiera implicar la revelación de información de carácter personal de sus familiares. Correlativamente, como con la finalidad de dar una garantía del cumplimiento y goce efectivo de estos derechos de los participantes, la ley y el reglamento de investigación establecen una serie de obligaciones para las personas que tienen acceso a estos datos. Establece una serie de obligaciones con respecto a la obligación de dar acceso a la información al paciente, y otras con respecto a la obligación de guardar la confidencialidad de la información. Con respecto al acceso a la información, la ley establece que se debe informar a los participantes sobre las personas que tendrán acceso a sus registros para verificar procedimientos y datos de la investigación. Asimismo, debe informar sobre las medidas que se tomarán para garantizar el acceso del participante a la información relevante y los resultados de la investigación. Y también para garantizar a los participantes la información sobre los resultados de sus análisis, los avances de la investigación, los eventos adversos inesperados, enfermedades descubiertas o a su expediente personal y toda la información referente a la investigación. Con respecto a la obligación de guardar confidencialidad, la ley establece la obligación de garantizar la confidencialidad de la información, no solo durante la ejecución de la investigación, sino también en la publicación de los resultados de esta investigación. Asimismo, obliga a que se adopten todas las medidas necesarias para tales efectos, medidas que deberán ser comunicadas a los participantes. No se permite tampoco, como parte de la obligación de confidencialidad, utilizar la información y los datos relativos a la salud de los participantes con fines que no estén expresamente contemplados en el consentimiento informado o en la ley. Ni se permite, como mencionaba anteriormente, la cesión de datos personales de los participantes a terceros, a menos que se cuente con la autorización y el consentimiento informado previo de estos. Estas obligaciones son obligaciones de carácter general establecidas por la ley para todas aquellas personas que en el ámbito de una investigación tengan acceso a información sobre datos personales de los participantes. Posteriormente, la ley resalta obligaciones específicas para ciertas partes. Así, en lo que se refiere al investigador, establece la obligación de garantizar que los datos reportados de la investigación sean exactos, sean legibles y estén completos, a que custodie un archivo con toda la documentación de cada investigación por un periodo de 15 años después de concluida la investigación, a poner a disposición de los participantes la información que se considere relevante para la salud de estos, a respetar el derecho a la confidencialidad de los participantes en la publicación de los resultados de la investigación. Con respecto al patrocinador, establece que además de cumplir con las obligaciones generales a las que me refería inicialmente, tiene la obligación el patrocinador de custodiar en un archivo toda la documentación de cada investigación por un periodo de 15 años después concluida la investigación. Estos archivos deben cumplir con todas las regulaciones técnicas y procedimentales requeridas para garantizar la confidencialidad de la información y que ésta se mantenga exacta.
Asimismo, se establece a cargo del patrocinador la obligación de poner a disposición de los participantes la información que se considere relevante para la salud de estos. En cuanto a las organizaciones de investigación por contrato o de administración por contrato, estas asumen todas aquellas obligaciones que el patrocinador o el investigador, según corresponda, le hayan transferido por medio del contrato o documento contractual suscrito entre ellos. Es importante resaltar, como lo mencionaba inicialmente Gabriela, que en el caso de delegación de responsabilidades sobre el manejo de datos personales, manejo y tratamiento de datos personales, si la organización de investigación por contrato o la organización de administración por contrato asumen obligaciones que corresponden al investigador o al patrocinador, ello no excluye la responsabilidad solidaria del investigador y de la organización de investigación por contrato sobre el cumplimiento de las obligaciones respecto al uso de los datos personales. Es decir, en estos casos en que se comparten las obligaciones, la responsabilidad es conjunta de todas las partes. Con respecto a las autoridades sanitarias, también se establece la obligación de las autoridades sanitarias de guardar confidencialidad sobre los datos personales de los participantes cuando en el ejercicio de sus facultades de inspección o de investigación, léase el CONIS, el Comité Ético Científico, incluso el Ministerio de Salud, en investigaciones que pueda o auditorías que pueda realizar sobre las investigaciones en curso, cuando tengan acceso a las historias clínicas individuales de los participantes. También se establece incluso las obligaciones del sitio de investigación, a quien se establece la obligación de registrar toda información concerniente en el expediente del paciente y a protegerla por un periodo de 30 años en la institución de salud o en la clínica donde se realizó la investigación. Con respecto a los comités éticos científicos, también tienen las mismas responsabilidades generales con respecto al tratamiento de los datos personales siento que el consentimiento informado es la garantía de que el participante va a saber qué se va a hacer con su información, qué información se va a dar, a quién se va a ceder tal información. Es fundamental que en aquellas investigaciones en que el Comité Ético Científico esté autorizando el no uso del consentimiento informado se verifique previamente dentro de las obligaciones que debe cumplir el investigador principal y que debe cumplir el equipo de investigación, que no existan daños a los participantes por efectos de mal manejo de la información o tratamiento inadecuado de esta. Solo entonces, en el caso de que el Comité Ético Científico verifique que los procedimientos que se van a seguir para el manejo de la información no afectan los derechos de los participantes al uso adecuado y al tratamiento adecuado de sus datos, podrá eximir del consentimiento informado la ejecución de investigaciones observacionales únicamente. ¿Qué otras obligaciones corresponden al SEC? Al Comité Ético Científico corresponde también la obligación de conservación y custodia de los archivos de los proyectos sometidos a conocimiento del SEC y de toda documentación que respalde su accionar por un periodo de 15 años después de finalizada la obligación. Con respecto al CONIS, establece una facultad de suspensión o cancelación de la aprobación de un proyecto de investigación si se determina que está en peligro la privacidad de los pacientes. Eso básicamente es lo que tenemos en la ley y el reglamento de la investigación respecto a los requerimientos regulatorios para el tratamiento de datos de los participantes. Ahora nos vamos al acceso a datos de los pacientes usuarios. Gaby, todavía estoy en la anterior, al acceso a datos de los pacientes de la seguridad social.
Como vimos hace unos minutos cuando Gabriela nos estaba hablando sobre las normas que regulan el acceso a los datos en la Caja del Seguro Social, no existen disposiciones en la normativa aplicable a la investigación biomédica ni en las regulaciones internas de la Caja que prevean el acceso de terceros a información de los pacientes o usuarios de la Caja para la ejecución de investigaciones biomédicas sin la participación de la institución. No obstante, el paciente o usuario de la Caja tiene el derecho de acceder a sus datos y otorgar a terceros, esto es, podría ser un comité ético científico, al investigador, a un patrocinador, el acceso a sus datos con la finalidad de que se analice su eventual participación en una investigación biomédica. Lo anterior, si bien resuelve el problema de acceso a la información, no establece una ruta clara para efectos de realizar el reclutamiento de los pacientes cuya información pueda resultar de utilidad para las investigaciones biomédicas. Así las cosas, y en atención a una serie de sanciones que son aplicables en el caso de un tratamiento inadecuado de datos, es que recomendamos el seguimiento, el establecimiento y seguimiento de un protocolo para el acceso a los datos de los pacientes y para el eventual reclutamiento y participación de pacientes de la seguridad social en investigaciones biomédicas que no se realicen al amparo de las regulaciones de la Caja del Seguro Social, es decir, que no se realicen en la Caja del Seguro Social. De acuerdo con la normativa que nos expuso Gabriela, es importante y fundamental, imprescindible, que exista una autorización del paciente de previo al reclutamiento o a la remisión de la información del eventual participante, un investigador, subinvestigador, a una organización de investigación por contrato o a una organización de administración por contrato y de previo a hacer uso de cualquier información de que se solicite y obtenga su autorización para hacer uso de información contenida en su expediente para efectos de un eventual reclutamiento en una investigación. Asimismo, es altamente recomendable que la autorización de acceso al expediente que otorgue el participante o eventual participante sea precedida por un consentimiento informado y la firma del documento correspondiente de consentimiento informado. Un consentimiento donde se haga constar que el acceso a la información para la cual se ha otorgado la autorización al tercero se da para efectos de un eventual reclutamiento. Este consentimiento informado es el consentimiento informado al que se refería Gabriela, que es un consentimiento informado donde se van a establecer cuál es la información a la que se otorga el acceso o a la cual el paciente o el participante otorga el consentimiento para que sea tratada y cuáles serán los fines para los cuales se utilizará la información. Es un consentimiento informado adicional e independiente del consentimiento informado para la participación en la investigación biomédica. Es un consentimiento informado relativo a el acceso a los datos de los pacientes. Este consentimiento informado para un eventual reclutamiento debería contener una autorización expresa del paciente o del participante para que se haga uso de su información de la que está contenida en su expediente médico únicamente para los efectos de su eventual participación en una investigación o ensayo. Y este consentimiento informado debe establecer que no constituirá una autorización para ser incluido en el protocolo de investigación o en el proyecto de investigación, sino únicamente para ser invitado eventualmente a participación en la investigación o ensayo. En el caso de que el reclutamiento de pacientes se haga
sobre la base de un perfil del paciente que sea analizado por su médico tratante o por cualquier persona que esté refiriendo al paciente, una vez que se cuente con la autorización previa del paciente para acceder a su expediente, sería conveniente la preparación de la persona que hace la referencia del paciente de un reporte sobre el perfil del paciente en el que se especifiquen las razones por las que el médico o la persona que lo refiere considera que cumple los criterios de inclusión. Y ahorita veremos el artículo 84, que es el que establece las sanciones en caso de uso de un reclutamiento inadecuado, y es la razón por la cual estamos recomendando el uso de este procedimiento para el acceso a la información del paciente. Es importante que el consentimiento informado y la autorización de acceso a la información sensible del paciente debe especificar un límite temporal, es decir, no puede ser indefinido el derecho de uso de la información personal, y además debe ser referido a un uso determinado, es decir, identificar la investigación para la cual eventualmente se le va a reclutar. Con la finalidad también de tener una protección y un respaldo legal para estos procedimientos de reclutamiento, se recomienda que el procedimiento de reclutamiento, en el caso específico en que vaya a haber la participación de un médico tratante o de una autoridad que da acceso a información, cuente con la aprobación detallada del procedimiento que se va a seguir por parte del Comité Ético Científico al momento en que se le presenta el procedimiento de reclutamiento. Finalmente, vamos a las sanciones aplicables en caso de tratamiento inadecuado, y vemos que con la finalidad de dar protección a el uso adecuado y al tratamiento adecuado de los datos de los pacientes y de los eventuales participantes o los que ya sean participantes, la ley y el reglamento establecen muy graves sanciones para el caso de incumplimientos. Así, el artículo 78 establece que quien someta a una persona a investigación sin contar con el consentimiento informado o con un consentimiento informado que podríamos considerar o llamar viciado en razón de haberse utilizado coacción, amenaza, engaño o cualquier medio ilícito para obtener dicho consentimiento, o sin contar incluso con el consentimiento informado del participante, será sancionado con una pena de prisión de 3 a 8 años. Por su parte, el artículo 85 nos establece que se sancionará con pena de 2 a 4 años de prisión a quien divulgue o publique información privada sobre los participantes en un experimento clínico sin el consentimiento previo de estos. Estas disposiciones confirman la importancia que la legislación otorga a la protección de los datos relativos a la salud de los participantes, en tanto o considerando su naturaleza de datos sensibles. En este sentido, también es muy importante la regulación relativa al uso de la información para el reclutamiento de pacientes, a la que me refería anteriormente, que establece que quien, valiéndose de su cargo, tanto en el sector público como en el sector privado, de protocolos o expedientes médicos o sociales de pacientes o usuarios para ubicar, reclutar o contactar participantes para la investigación biomédica, que le signifique beneficio económico a él o su cónyuge o conviviente o a sus parientes por consanguinidad o afinidad hasta el 2º grado, será sancionado con pena de prisión de 1 a 3 años. El citado artículo resalta la importancia que la legislación otorga al derecho a la protección de los datos de los pacientes o eventuales participantes de una investigación. En atención a tales disposiciones, es
que se recomienda el cumplimiento del procedimiento al que me refería anteriormente, y además que en el procedimiento de reclutamiento conste en el protocolo de investigación como lo requiere la regulación, que el protocolo contenga criterios objetivos de selección y reclutamiento de los participantes, que sean verificables el cumplimiento de tales criterios y objetivos de reclutamiento, que el protocolo indique que la decisión de incluir al paciente no es una decisión o competencia del médico tratante, sino que se guía por los principios previamente determinados en el protocolo y aprobados por el SEC, y que no se pague suma alguna a los médicos tratantes o a quienes refieran a los pacientes por la remisión de la información. Por otro lado, es importante que, como decía anteriormente, que los procedimientos de reclutamiento tengan la aprobación previa del SEC, pues en tanto que autoridad regulatoria de la investigación que tiene ciertas competencias de revisión y aprobación y fiscalización del cumplimiento de los derechos de los pacientes, pues le da una fortaleza documental importante al procedimiento de reclutamiento. Ahora sí, podemos pasar a las conclusiones de lo que hemos hablado para refrescar un poco en forma general y además abrir a las preguntas que puedan tener. Como vimos, los datos personales relativos a la salud de las personas constituyen datos sensibles. El tratamiento de estos datos requiere siempre una base legal que lo autorice y el consentimiento informado del titular de estos datos. El tratamiento de los datos debe realizarse en estricto apego a las regulaciones aplicables, y las regulaciones vigentes confirman el derecho del paciente a acceder al expediente y a todos sus datos personales. Por otro lado, vimos que no existen regulaciones en el EDUS, en las regulaciones relativas al EDUS, no se prevé el acceso de terceros a los datos de los pacientes para efectos de investigación biomédica. Prácticamente las regulaciones aplicables en la Caja del Seguro Social tienen como objetivo o como fin específico la atención sanitaria de los pacientes. Sí confirman las regulaciones del EDUS el derecho del paciente a acceder a su expediente y a todos sus datos personales, y es importante tener en consideración que con base en lo anterior, el paciente puede dar la autorización que se requiere para acceder a sus datos personales y a su expediente en salud, y podría ser utilizada esta información siguiendo las recomendaciones que se dieron anteriormente para enrolarlo en su participación o para el procedimiento de reclutamiento para eventual participación en una investigación biomédica. Con base en todo lo expuesto, ¿cuáles son nuestras recomendaciones sobre el tratamiento de datos en investigaciones biomédicas? Se debe dar únicamente de existir base legal que lo autorice. Es recomendable realizar auditorías que confirmen el cumplimiento regulatorio y las posibles mejoras que se pueden implementar, por ejemplo, a los instrumentos o a los manuales operativos que tenga cada sitio de investigación, comité ético científico, el mismo Consejo Nacional de Investigación en Salud, de manera que se garantice que se están cumpliendo los requerimientos legales con respecto a los requerimientos técnicos y procedimentales para el tratamiento de los datos personales. Se debe contar con protocolos de privacidad y seguridad para el tratamiento de los datos, con manuales de capacitación a los cuales ya se refirió Gabriela, y también se debe capacitar al personal para el uso adecuado de los datos en la práctica cotidiana. Cuando se deleguen las responsabilidades del responsable en terceros, se deben elaborar convenios que garanticen el cumplimiento de las obligaciones de cada una de las partes, y el acceso a los datos de usuarios o pacientes de la caja debe ser autorizado por estos, siguiendo los procedimientos
que garanticen el respeto a la legislación vigente y que fueron los que recomendamos originalmente. Esto básicamente es lo principal que teníamos para compartir con ustedes el día de hoy, así es que si lo tienen a bien, con mucho gusto podemos atender cualquier consulta que tengan al respecto. Muchas gracias. Bien, creo que no. Muchísimas gracias. Bien, de esta forma damos por concluido este webinar sobre tratamiento de datos personales en la investigación biomédica. Aprovecho para agradecer desde Fedefarma profundamente a Gabriela y doña Emilia por su excelente exposición y transferencia de conocimientos, a todos los participantes por su interés en este importante tema para la investigación biomédica y debido a los cambios que se están gestando en la normativa en este proyecto y en el reciente reglamento aprobado por la Caja. Agradecerles nuevamente, que tengan un feliz día. Muchísimas gracias por